Muy buenas noches, bienvenidos a los libros de la casa. Hoy vamos a continuar con el cuento que dejamos pendiente ayer de Gabriel García Márquez, el del rastro de tu sangre en la nieve. Para quienes se están uniendo recién hoy al canal, les sugiero que arranquen por escuchar el audio de ayer, porque van a arrancar en un cuento que va por la mitad. Entonces, sin dar más largas al asunto, quedamos más o menos en lo siguiente. Ahora mismo estaba pensando que debe ser del carajo tirar en la nieve, dijo, y aquí mismo si quieres. Nena de Aconte lo pensó en serio. Al borde de la carretera, la nieve bajo la luna tenía un aspecto mullido y cálido, pero a medida que se acercaban a los suburbios de París, el tráfico era más intenso, y había núcleos de fábricas iluminadas y numerosos obreros en bicicleta. De no haber sido invierno, estarían ya en pleno día. Ya será mejor esperar hasta París, dijo Nena de Aconte, bien calienticos en una cama con sábanas limpias como la gente casada. Es la primera vez que me fallas, dijo él. Claro, dijo ella, es la primera vez que somos casados. Poco antes de amanecer se lavaron la cara y orinaron en una fonda del camino y tomaron café con croissant calientes en el mostrador donde los camioneros desayunaban con vino tinto. Nena de Aconte se había dado cuenta en el baño de que las manchas de sangre las tenía en la blusa y en la falda, pero no intentó lavarlas. Tiró en la basura el pañuelo empapado, se cambió el anillo matrimonial para la mano izquierda y se lavó bien el dedo herido con agua y jabón. El pinchazo era casi invisible. Sin embargo, tan pronto como regresaron al coche volvió a sangrar, de modo que Nena de Aconte dejó el brazo colgando fuera de la ventana, convencida de que el aire glacial de las cementeras tenía virtudes de cauterio. Fue otro recurso vano, pero todavía no se alarmó. Si alguien nos quiere encontrar será muy fácil, dijo con su encanto natural. Solo tendrá que seguir el rastro de mi sangre en la nieve. Luego pensó mejor en lo que había dicho y su rostro floreció en las primeras luces del amanecer. Imagínate, dijo, un rastro de sangre en la nieve desde Madrid hasta París. ¿No te parece bello para una canción? No tuvo tiempo de volverlo a pensar. En los suburbios de París el dedo era un manantial incontenible, y ella sintió de veras que se le estaba yendo el alma por la herida. Había tratado de cegar el flujo con el rollo de papel higiénico que llevaba en el maletín, pero más tardaba en vendarse el dedo que en arrojar por la ventana las tiras del papel ensangrentado. La ropa que llevaba puesta, el abrigo, los asientos del coche, se iban empapando poco a poco de un modo irreparable. Billy Sánchez se asustó en serio e insistió en buscar una farmacia, pero ella sabía entonces que aquello no era asunto de boticarios. Estamos casi en la puerta de Orleans, dijo. Sigue por la avenida del General Leclerc, que es la más ancha, con muchos árboles, y después yo te voy diciendo lo que haces. Fue el trayecto más arduo de todo el viaje. La avenida del General Leclerc era un nudo infernal de automóviles pequeños y bicicletas, embotellados en ambos sentidos, y de los camiones enormes que trataban de llegar a los mercados centrales. Billy Sánchez se puso tan nervioso con el estruendo inútil de las bocinas que se insultó a gritos en lengua de cadeneros con varios conductores y hasta trató de bajarse del coche para pelearse con uno, pero Nena de Aconte logró convencerlo de que los franceses eran la gente más grosera del mundo, pero no se golpeaban nunca. Fue una prueba más de su buen juicio, porque en aquel momento Nena de Aconte estaba haciendo esfuerzos para no perder la conciencia. Solo para salir de la glorieta de León de Belfort necesitaron más de una hora. Los cafés y almacenes estaban iluminados como si fuera la medianoche, pues era un martes típico de los eneros de París, encapotados y sucios y con una llovizna tenaz que no alcanzaba a concretarse nieve. Pero la avenida d'Enfer-Rochereau estaba más despejada, y al cabo de unas pocas cuadras Nena de Aconte le indicó a su marido que doblara a la derecha y estacionó frente a la entrada de emergencia de un hospital enorme y sobrio. Necesitó ayuda para salir del coche, pero no perdió la serenidad ni la lucidez. Mientras llegaba el médico de turno, acostada en la camilla rodante, contestó a la enfermera el cuestionamiento de rutina sobre su identidad y sus antecedentes de salud. Billy Sánchez le llevó el bolso y le apretó la mano izquierda, donde entonces llevaba el anillo de bodas, y la sintió lánguida y fría.
y sus labios habían perdido el color. Permaneció a su lado, con la mano en la suya, hasta que llegó el médico de turno y le hizo un examen rápido al anular herido. Era un hombre muy joven, con la piel del color del cobre antiguo y la cabeza pelada. Nena da Conte no le prestó atención, sino que dirigió a su marido una sonrisa lívida. No te asustes, le dijo, con su humor invencible. Lo único que puede suceder es que este caníbal me corte la mano para comérsela. El médico concluyó el examen y entonces los sorprendió con un castellano muy correcto, aunque con raro acento asiático. No, muchachos, dijo, este caníbal prefiere morirse de hambre antes que cortar una mano tan bella. Ellos se ofuscaron pero el médico los tranquilizó con un gesto amable. Luego ordenó que se llevaran la camilla y Billy Sánchez quiso seguir con ella cogido de la mano de su mujer. El médico lo detuvo por el brazo. Usted no, le dijo. Va para cuidados intensivos. Nena da Conte le volvió a sonreír al esposo y le siguió diciendo adiós con la mano hasta que la camilla se perdió en el fondo del corredor. El médico se retrasó estudiando los datos que la enfermera había escrito en una tablilla. Billy Sánchez lo llamó. Doctor, le dijo, ella está encinta. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. El médico no le dio la importancia que Billy Sánchez esperaba. Hizo bien en decírmelo, dijo, y se fue detrás de la camilla. Billy Sánchez se quedó parado en la sala, lúgubre, olorosa a sudores enfermos. Se quedó sin saber qué hacer, mirando el corredor vacío por donde se habían llevado a Nena da Conte, y luego se sentó en el escaño de madera donde había otras personas esperando. No supo cuánto tiempo estuvo ahí, pero cuando decidió salir del hospital era otra vez de noche y continuaba la llovizna, y él seguía sin saber ni siquiera qué hacer consigo mismo, abrumado por el peso del mundo. Nena da Conte ingresó a las 9:30 del martes 7 de enero, según lo pude comprobar años después en los archivos del hospital. Aquella primera noche, Billy Sánchez durmió en el coche estacionado frente a la puerta de urgencias y muy temprano. Al día siguiente se comió 6 huevos cocidos y 2 tazas de café con leche en la cafetería que encontró más cerca, pues no había hecho una comida completa desde Madrid. Después volvió a la sala de urgencias para ver a Nena da Conte, pero le hicieron entender que debía dirigirse a la entrada principal. Allí consiguieron por fin un asturiano del servicio que lo ayudó a entenderse con el portero, y este comprobó que en efecto Nena da Conte estaba registrada en el hospital, pero que solo se permitían visitas los martes de 9 a 4, es decir, 6 días después. Trató de ver al médico, que hablaba castellano, a quien describió como un negro con la cabeza pelada, pero nadie le dio razón con 2 detalles tan simples. Tranquilizado con la noticia de que Nena da Conte estaba en el registro, volvió al lugar donde había dejado el coche y un agente de tránsito lo obligó a estacionar 2 cuadras más adelante, en una calle muy estrecha y del lado de los números impares. En la acera de enfrente había un edificio restaurado con un letrero Hotel Nicole. Tenía una sola estrella y una sala de recibo muy pequeña donde no había más que un sofá y un viejo piano vertical, pero el propietario, de voz aflautada, podía entenderse con los clientes en cualquier idioma a condición de que tuvieran con qué pagar. Billy Sánchez se instaló con 11 maletas y 9 cajas de regalos en el único cuarto libre, que era una mansarda triangular en el 9º piso, a donde se llegaba sin aliento por una escalera en espiral que olía a espuma de coliflores hervidas. Las paredes estaban forradas de colgaduras tristes y por la única ventana no cabía nada más que la claridad turbia del patio interior. Había una cama para 2, un ropero grande, una silla simple, un bidé portátil y un aguamanil con su platón y su jarra, de modo que la única manera de estar dentro del cuarto era acostado en la cama. Todo era peor que viejo, desventurado, pero también muy limpio y con un rastro saludable de medicina reciente. A Billy Sánchez no le habría alcanzado la vida para descifrar los enigmas de ese mundo fundado en el talento de la sicanería. Nunca entendió el misterio de la luz de la escalera que se apagaba antes de que él llegara a su piso, ni descubrió la manera de volver a encenderla. Necesitó media mañana para aprender que en el rellano de cada piso había un cuartito con un excusado de cadena,
y ya había decidido usarlo en las tinieblas cuando descubrió por casualidad que la luz se encendía al pasar el cerrojo por dentro, para que nadie la dejara encendida por olvido. La ducha, que estaba en el extremo del corredor y que él se empeñaba en usar 10 veces al día como en su tierra, se pagaba aparte y de contado, y el agua caliente, controlada desde la administración, se acababa a los 3 minutos. Sin embargo, Billy Sánchez tuvo bastante claridad de juicio para comprender que aquel orden tan distinto del suyo era de todos modos mejor que la intemperie de enero. Se sentía además ofuscado, y solo que no podía entender cómo pudo vivir alguna vez sin el amparo de Nena de Aconte. Tan pronto como subió al cuarto, la mañana del miércoles, se tiró boca abajo en la cama con el abrigo puesto pensando en la criatura de prodigio que continuaba desangrándose en la acera de frente, y muy pronto sucumbió en un sueño tan natural que cuando despertó eran las 5 en el reloj, pero no pudo deducir si eran las 5 de la tarde o del amanecer, ni de qué día de la semana, ni en qué ciudad de vidrios azotados por el viento y la lluvia. Esperó despierto en la cama, siempre pensando en Nena de Aconte, hasta que pudo comprobar que en realidad amanecía. Entonces fue a desayunar a la misma cafetería el día anterior, y allí pudo establecer que era jueves. Las luces del hospital estaban encendidas y había dejado de llover, de modo que permaneció recostado en el tronco de un castaño frente a la entrada principal por donde entraban y salían médicos y enfermeras de batas blancas, con la esperanza de encontrar al médico asiático que había recibido a Nena de Aconte. No lo vio, ni tampoco esa tarde después del almuerzo, cuando tuvo que desistir de la espera porque se estaba congelando. A las 7 se tomó otro café con leche y se comió 2 huevos duros que él mismo cogió en el aparador después de 48 horas de estar comiendo la misma cosa en el mismo lugar. Cuando volvió al hotel para acostarse, encontró su coche solo en una acera y todos los demás en la acera de frente, y tenía puesta la noticia de una multa en el parabrisas. Al portero del hotel Nicole le costó trabajo explicarle que en los días impares del mes se podía estacionar en la acera de números impares y el día siguiente en la acera contraria. Tantas artimañas racionalistas resultaban incomprensibles para un Sánchez de Ávila, de los más asentados, que apenas 2 años antes se había metido en un cine de barrio con el automóvil oficial del alcalde mayor y había causado estragos de muerte ante los policías impávidos. Entendió menos todavía cuando el portero del hotel le aconsejó que pagara la multa, pero que no cambiara el coche de lugar a esa hora, porque tendría que cambiarlo otra vez a las 12 de la noche. Aquella madrugada, por primera vez, no pensó solo en Nena de Aconte, sino que daba vueltas en la cama sin poder dormir, pensando en sus propias noches de pesadumbre en las cantinas de maricas del mercado público de Cartagena del Caribe. Se acordaba del sabor del pescado frito y el arroz de coco en las fondas del muelle donde atracaban las goletas de Aruba. Se acordó de su casa con las paredes cubiertas de trinitarias, donde serían apenas las 7 de la noche de ayer, y vio a su padre con una pijama de seda leyendo el periódico en el fresco de la terraza. Se acordó de su madre, de quien nunca se sabía dónde estaba a ninguna hora, su madre apetitosa y lenguaraz, con un traje de domingo y una rosa en la oreja desde el amanecer, ahogándose de calor por el estorbo de sus tetas espléndidas. Una tarde, cuando él tenía 7 años, había entrado de pronto en el cuarto de ella y la había sorprendido desnuda en la cama con uno de sus amantes casuales. Aquel percance del que nunca había hablado estableció entre ellos una relación de complicidad que era más útil que el amor. Sin embargo, él no fue consciente de eso ni de tantas cosas terribles de su soledad de hijo único, hasta esa noche en que se encontró dando vueltas en la cama de una mansarda triste de París, sin nadie a quien contarle su infortunio, y con una rabia feroz contra sí mismo porque no podía soportar las ganas de llorar. Fue un insomnio provechoso. El viernes se levantó estropeado por la mala noche, pero resuelto a definir su vida. Se decidió por fin a violar la cerradura de su maleta para cambiarse de ropa, pues las llaves de todas estaban en el bolso de Nena de Aconte. Con la mayor parte del dinero y la libreta de teléfonos donde tal vez hubiera encontrado el número de algún conocido de París. En la cafetería de siempre se dio cuenta de que había aprendido a saludar en francés y a pedir sándwich de jamón y café con leche. También sabía que nunca le sería posible ordenar mantequilla ni huevos
en ninguna forma, porque nunca los aprendería a decir, pero la mantequilla la servían siempre con el pan, y los huevos duros estaban a la vista en el aparador, y se cogían sin pedirlos. Además, al cabo de 3 días, el personal de servicio se había familiarizado con él y lo ayudaban a explicarse. De modo que el viernes al almuerzo, mientras trataba de poner la cabeza en su puesto, ordenó un filete de ternera con papas fritas y una botella de vino. Entonces se sintió tan bien que pidió otra botella, la bebió hasta la mitad y atravesó la calle con la resolución firme de meterse en el hospital por la fuerza. No sabía dónde encontrar a Nena da Conte, pero en su mente estaba fija la imagen providencial del médico asiático y estaba seguro de encontrarlo. No entró por la puerta principal, sino por la de urgencias, que le había parecido menos vigilada, pero no alcanzó a llegar más allá del corredor donde Nena da Conte le había dicho adiós con la mano. Un guardián con la bata salpicada de sangre le preguntó algo al pasar y él no le prestó atención. El guardián lo siguió, repitiendo siempre la misma pregunta en francés, y por último lo agarró del brazo con tanta fuerza que lo detuvo en seco. Billy Sánchez trató de sacudírselo con un recurso de cadenero, y entonces el guardián se cagó en su madre en francés, le torció el brazo en la espalda con una llave maestra, y sin dejar de cagarse 1000 veces en su puta madre, lo llevó casi en vilo hasta la puerta, rabiando de dolor, y lo tiró como un bulto de papas en la mitad de la calle. Aquella tarde, dolorido por el escarmiento, Billy Sánchez empezó a ser adulto. Decidió, como lo hubiera hecho Nena da Conte, acudir a su embajador. El portero del hotel, que a pesar de su catadura huraña era muy servicial y además muy paciente con los idiomas, encontró el número y la dirección de la embajada en el directorio telefónico y se los anotó en una tarjeta. Contestó una mujer muy amable, en cuya voz pausada y sin brillo reconoció Billy Sánchez de inmediato la dicción de los Andes. Empezó por anunciarse con su nombre completo, seguro de impresionar a la mujer con sus 2 apellidos, pero la voz no se alteró en el teléfono. Le oyó explicar la lección de memoria de que el señor embajador no estaba por el momento en su oficina, que no lo esperaban hasta el día siguiente, pero que de todos modos no podía recibirlo sino con cita previa y solo por un caso especial. Billy Sánchez comprendió entonces que por ese camino tampoco llegaría hasta Nena da Conte, y agradeció la información con la misma amabilidad con que se la había dado. Luego tomó un taxi y se fue a la embajada. Estaba en el 22 de la calle del Liceo, dentro de uno de los sectores más apacibles de París, pero lo único que le impresionó a Billy Sánchez, según él mismo me contó en Cartagena de Indias muchos años después, fue que el sol estaba tan claro como en el Caribe por la primera vez desde su llegada, y que la Torre Eiffel sobresalía por encima de la ciudad en un cielo radiante. El funcionario que lo recibió en lugar del embajador parecía apenas restablecido de una enfermedad mortal, no solo por el vestido de paño negro, el cuello opresivo y la corbata de luto, sino también por el sigilo de sus ademanes y la mansedumbre de su voz. Entendió la ansiedad de Billy Sánchez, pero le recordó, sin perder la dulzura, que estaban en un París civilizado, cuyas normas estrictas se fundamentaban en criterios muy antiguos y sabios, al contrario de las Américas bárbaras, donde bastaba con sobornar al portero para entrar en los hospitales. No, mi querido joven, le dijo, no había más remedio que someterse al imperio de la razón y esperar hasta el martes. Al fin y al cabo, ya no faltan sino 4 días, concluyó. Mientras tanto, vaya al Louvre, vale la pena. Al salir, Billy Sánchez se encontró sin saber qué hacer en la Plaza de la Concordia. Vio la Torre Eiffel por encima de los tejados y le pareció tan cercana que trató de llegar hasta ella caminando por los muelles, pero muy pronto se dio cuenta de que estaba más lejos de lo que parecía y que además cambiaba de lugar a medida que la buscaba. Así que se puso a pensar en Nena da Conte, sentado en un banco de la orilla del Sena. Vio pasar los remolcadores por debajo de los puentes y no le parecieron barcos sino casas errantes con techos colorados y ventanas con tiestos de flores en el alféizar y alambres con ropa puesta a secar en los planchones. Contempló durante un largo rato a un pescador inmóvil con la caña inmóvil y el hilo inmóvil en la corriente y se cansó de esperar a que algo se moviera hasta que empezó a oscurecer y decidió tomar un taxi para regresar al hotel. Solo entonces cayó en la cuenta que ignoraba el nombre y la dirección y de que no tenía la menor idea del sector de París en donde estaba el hospital. Ofuscado por el pánico, entró en el primer café que encontró, pidió un coñac y trató de poner sus pensamientos en orden,
Mientras pensaba, se vio repetido muchas veces y desde ángulos distintos en los espejos numerosos de las paredes, y se encontró asustado y solitario, y por primera vez desde su nacimiento pensó en la realidad de la muerte. Pero con la segunda copa se sintió mejor y tuvo la idea providencial de volver a la embajada. Buscó la tarjeta en el bolsillo para recordar el nombre de la calle y descubrió que en el dorso estaba impreso el nombre y la dirección del hotel. Quedó tan mal impresionado con aquella experiencia que durante el fin de semana no volvió a salir del cuarto sino para comer y para cambiar el coche a la acera correspondiente. Durante 3 días cayó sin pausas la misma llovizna sucia de la mañana en que llegaron. Billy Sánchez, que nunca había leído un libro completo, hubiera querido tener uno para no aburrirse tirado en la cama, pero los únicos que encontró en las maletas de su esposa eran en idiomas distintos del castellano. Así que siguió esperando el martes, contemplando los pavos reales repetidos en el papel de las paredes y sin dejar de pensar en un solo instante en Nina da Conte. El lunes puso un poco de orden en el cuarto, pensando en lo que diría ella si lo encontraba en ese estado, y solo entonces descubrió que el abrigo de bisón estaba manchado de sangre seca. Pasó la tarde lavando con el jabón de dolor que encontró en el maletín de mano hasta que logró dejarlo otra vez como lo habían subido al avión de Madrid. El martes amaneció turbio y helado, pero sin la llovizna, y Billy Sánchez se levantó desde las 6 y esperó en la puerta del hospital junto a una muchedumbre de parientes de enfermos cargados de paquetes de regalos y ramos de flores. Entró con el tropel, llevando en el brazo el abrigo de bisón, sin preguntar nada y sin ninguna idea de dónde podían estar ni nada Conte, pero sostenido por la certidumbre de que había de encontrar al médico asiático, pasó por un patio interior muy grande con flores y pájaros silvestres, a cuyos lados estaban los pabellones de los enfermos, las mujeres a la derecha y los hombres a la izquierda. Siguiendo a los visitantes, entró en el pabellón de mujeres, vio una larga hilera de enfermas sentadas en las camas con el camisón de trapo de hospital, iluminadas por las luces grandes de las ventanas, y hasta pensó que todo aquello era más alegre de lo que se podía imaginar desde afuera. Llegó hasta el extremo del corredor, y luego lo recorrió de nuevo en sentido inverso, hasta convencerse de que ninguna de las enfermas era Nena da Conte. Luego recorrió otra vez la galería exterior mirando por la ventana de los pabellones masculinos hasta que creyó reconocer al médico que buscaba. Era él, en efecto. Estaba con otros médicos y varias enfermeras examinando un enfermo. Billy Sánchez entró en el pabellón, apartó a una de las enfermeras del grupo y se paró frente al médico asiático que estaba inclinado sobre el enfermo. Lo llamó. El médico levantó sus ojos desolados, pensó un instante y entonces lo reconoció. «¿Pero dónde diablos se había metido usted?», dijo. Billy Sánchez se quedó perplejo. «En el hotel», dijo, «aquí a la vuelta». Entonces lo supo. Nena da Conte había muerto desangrada a las 7:10 de la noche del jueves 9 de enero, después de 70 horas de esfuerzos inútiles de los especialistas mejor calificados de Francia. Hasta el último instante había estado lúcida y serena, y dio instrucciones para que buscaran a su marido en el hotel Plaza Athénée. Tenían una habitación reservada y dio los datos para que pusieran en contacto con sus padres. La embajada había sido informada el viernes por un cable urgente de su cancillería, cuando ya los padres de Nena da Conte volaban hacia París. El embajador en persona se encargó de los trámites de embalsamamiento y los funerales, y permaneció en contacto con la prefectura de policía de París para localizar a Billy Sánchez. Un llamado urgente con sus datos personales fue transmitido desde la noche del viernes hasta la tarde del domingo a través de la radio y la televisión, y durante esas 40 horas fue el hombre más buscado de Francia. Su retrato, encontrado en el bolso de Nena da Conte, estaba expuesto por todas partes. 3 Bentleys convertibles del mismo modelo habían sido localizados, pero ninguno era el suyo. Los padres de Nena da Conte habían llegado el sábado al mediodía y velaron el cadáver en la capilla del hospital, esperando hasta última hora encontrar a Billy Sánchez. Después los padres de este habían sido informados y estuvieron listos para volar a París, pero al final desistieron por una confusión de telegramas. Los funerales tuvieron lugar el domingo a las 2 de la tarde, a solo 200 metros del sórdido cuarto del hotel donde Billy Sánchez agonizaba de soledad por el amor de Nena da Conte. El funcionario que lo había atendido en la embajada me dijo años más tarde que él mismo recibió el telegrama de su cancillería 1 hora después de que Billy Sánchez salió de su oficina y que estuvo buscándolo por los bares sigilosos del Faubourg Saint-Honoré.
Me confesó que no le había puesto mucha atención cuando lo recibió, porque nunca se había imaginado que aquel costeño aturdido con la novedad de París y con un abrigo de cordero tan mal llevado tuviera a su favor un origen tan ilustre. El mismo domingo por la noche, mientras él soportaba las ganas de llorar de rabia, los padres de Nena Daconte desistieron de la búsqueda y se llevaron el cuerpo embalsamado dentro de un ataúd metálico. Y quienes alcanzaron a verlo siguieron repitiendo durante muchos años que no habían visto nunca una mujer más hermosa, ni viva ni muerta. De modo que cuando Billy Sánchez entró por fin al hospital el martes por la mañana, ya se había consumado el entierro en el triste panteón de la Manga, a muy pocos metros de la casa donde ellos habían descifrado las primeras claves de la felicidad. El médico asiático que puso a Billy Sánchez al corriente de la tragedia quiso darle unas pastillas calmantes en la sala del hospital, pero la rechazó. Se fue sin despedirse, sin nada que agradecer, pensando que lo único que necesitaba con urgencia era encontrar a alguien, para romperle la madre a cadenazos, para desquitarse de su desgracia. Cuando salió del hospital, ni siquiera se dio cuenta de que estaba cayendo del cielo una nieve sin rastros de sangre, cuyos copos tiernos y nítidos parecían plumitas de palomas, y que en las calles de París había un aire de fiesta, porque era la primera nevada grande en 10 años.